hermano. Gloria al Señor. Venimos hermanos. No sé si es Gloria al tiene Señor. pilas, si tiene pilas. Sí, sí, está bien. Gloria al Señor, Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Amén. Voy a empezar con una oración, bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias te damos, Señor, porque nuevamente hemos podido estar en este lugar para adorarte, para bendecirte y para glorificar tu nombre. Señor, toma control del ambiente. Mira las personas, Señor, que están de camino, Señor, y estamos clamando, Señor, que tú aligeres sus pasos, que lo guardes y lo protejas de todo accidente. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús en este día, mientras nos disponemos, Señor, a hablar sobre las Sagradas Escrituras. Reconocemos, Señor, que el único que tiene el conocimiento y la sabiduría eres tú. Nosotros somos vasijas de barro que tú nos usas como tú quieres. Amén. A ti te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Hay vida en el pueblo. Gloria al Señor. Hemos venido hablando sobre los dones del Espíritu Santo, aquellos que están presentes. Ya cuando vengan los que están por llegar, yo lo más seguro que tengo que volver a repetir cierta información, pero debemos seguir con esto. El don que vamos a empezar ahora es el don de la profecía. Bendecimos el nombre del Señor. Hemos venido hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Amén. Hablamos ya sobre, dijimos que los dones del Espíritu Santo espirituales se dividen en tres categorías, por así decirlo. Los dones que son los ojos de Dios, que son como el don de conocimiento, don de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus. Entonces están luego los dones de poder, aunque todos revelan el poder de Dios, pero por categorizarlo en esa forma, los dones de poder, que es el don de fe, don de milagro y don de sanidades. Entonces los últimos dones que hemos estado tratando son los dones del hablar de Dios, los que hablan por la voz de Dios, que es el don de la profecía, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Son 9 dones. Ahora, estos dones son los dones espirituales que nos da a nosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay diferentes operaciones, pero en el libro, esta lista se encuentra en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, ¿no? Que ya le hemos venido tratando, y en el capítulo 14 el apóstol Pablo nos enseña a nosotros cómo usar los dones espirituales dentro de la iglesia para que la iglesia sea edificada y no sea dividida y los hermanos no sean tropezados. Porque lamentablemente el ser humano, cuando tiene ciertas cosas de parte de Dios, se le entra el orgullo y la soberbia, a veces puede servir de tropiezo en vez de bendición a la iglesia. Entonces tenemos que dejarnos regir por el registro bíblico, en la forma que él dice cómo debemos de nosotros usar los dones espirituales para que sean de bendición. Ahora están los dones, los dones se dividen también en otra categoría, que es los dones del Padre, ¿okay? Que son los dones que se encuentran en el libro de Primera de Romanos, capítulo 12, del 6 al 8. Le voy a dar lectura a estos dones. Bendecimos el nombre del Señor, para que nosotros aclaremos ciertas cosas y así podamos proseguir y nosotros no perdernos información, porque la información es importante. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, bendecimos el nombre del Señor. Ok, Romanos capítulo 12. El versículo 6 dice, de manera, 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia de Dios que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Esto en la información que yo tuve, dice que estos dones son los dones que nos otorga a nosotros el Padre, la divinidad, ¿no? El Padre. Entonces, los dones que nosotros hemos venido tratando, que son en 1 Corintios capítulo 12, son los dones que nos da a nosotros el Espíritu Santo de Dios. Porque acuérdense que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Entonces, como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, cada una de las personas de la Trinidad, aunque sabemos que es un solo Dios, cada uno de ellos nos otorga a nosotros dones. Amén.
Entonces, los dones del Hijo, que son de nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando Él descendió a lo profundo, ¿no?, del infierno, dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él nos dejó a nosotros los dones ministeriales, del apóstol, evangelista, pastor, maestro y el de profeta. ¿Okay? Entonces hablamos de esta categoría, que son los dones que nos ha otorgado el Padre, los dones del Espíritu Santo de Dios y los dones del Hijo. Nosotros hemos venido tratando específicamente con los dones espirituales del Espíritu Santo de Dios. Interesante, ¿no? Porque yo he venido hablando de estos diferentes dones que se encuentran en Romanos, capítulo 12, lo que se encuentran en Efesios, capítulo 4, si no me equivoco, en Efesios, capítulo 4, y lo que estamos tratando nosotros ahora, hemos venido tratando, que son los dones espirituales del Espíritu Santo de Dios. Hay mucha información. Y cada uno de estos dones merita atención, porque si nosotros queremos aprender debidamente, tenemos que darle como tiempo a la información para que nosotros podamos digerir adecuadamente la información y lo que Dios nos quiere revelar. Siempre es bueno tratar estas clases sin afán y sin apuro. Esa es mi opinión. Porque podríamos decir que ya está, vamos a tratar otra clase, podríamos hacerlo, pero todavía faltan los dones ministeriales y la lista de dones en Romanos, que hablan de servicio, de presidir, liberalidad. Hay muchos dones de servicio que son importantísimos para la iglesia, pero nosotros vamos a tratar hoy con el don de profecía. Este es uno de los dones que ha traído más controversia dentro de la iglesia, y lamentablemente se han mal usado este don, el don de la profecía, juntamente con el don de lengua que nosotros tratamos la semana pasada. Han sido mal usados dentro de la iglesia. A veces, en vez de ser de bendición, le han dado a la iglesia una mala reputación, a la iglesia cristiana. Y Jesucristo Él no dejó desorden. Nuestro Señor Jesucristo porque Dios es un Dios de orden, y nosotros no podemos poner el orden a un lado por el hecho de decir, no, que hay que darle libertad al Espíritu. Sí, hay que darle libertad al Espíritu, yo creo en eso, pero el Espíritu Santo de Dios no va a hacer un alboroto, ¿no? Y no va a poner a nuestro Señor Jesucristo en ¿cómo que se dice?, darle una mala reputación, ¿no? Sino que va a hacer las cosas ordenadamente para glorificar a Cristo. Los dones son dados no para llamar la atención a la vasija. Entonces, a la persona que usa un don en esa forma, entonces hay cierta clase de peligro, ¿no? Porque los dones son dados para el provecho de la iglesia, para nosotros edificarnos unos al otro edificar a la iglesia. Entonces, el don no debe llamar mucho la atención a la vasija, aunque casi siempre eso ocurre. Porque imagínate, una persona que está profetizando y está declarando con el don de conocimiento y el don de sabiduría palabras proféticas sobre una persona, va a llamar la atención. Dice, wow, uno se admira. Yo me admiro de eso, porque nosotros vemos que Dios usa a la persona que Él quiere, cuando Él quiere. Pero hay personas que por X motivo, X razón, el Espíritu Santo de Dios lo ha determinado usarlo en esta forma, porque hay personas que se han entregado en su totalidad y pueden resistir la presión que medita esa clase de don. Hay que tener mucho cuidado. Yo puedo decir, Señor, yo quiero el don de profecía, yo quiero ser profeta, ok, podemos decirlo, pero ¿aguantaré yo la clase de presión que va a venir? Puede ser como la persecución, la traición, porque Dios no va a poner a nosotros a prueba. Vamos a ver si es verdad que tú quieres esta clase de unción. Quiero unción, y empezamos a pedir, quiero unción que liberte al cautivo, que liberte a los enfermos, y Dios te manda, permite que tu cuerpo sea tocado. Llega enfermedad, puede llegar algo, vamos a ver si es verdad que tú vas a dar la talla para esto, y se puede levantar contienda, ciertas clases de persecución aún dentro de la misma familia. Se te puede levantar problemas, pero nosotros no podemos quitar del enfoque a Jesucristo, porque el problema de nosotros radica es que cuando nos llegan las pruebas y las persecuciones, que Dios mismo lo permite, porque si Dios no va a usar a nosotros, Él va a permitir esta clase de prueba para Él pasarte, como dicen por ahí, o como se dice dentro de la iglesia, a otro nivel. Pero el otro nivel, nosotros nunca vamos a terminar de las pruebas. Es necesario que nosotros lleguemos al reino de los cielos a través de tribulación.
y a través de angustia. Por ejemplo, esta pastora que yo conozco, que ellos predican en el Bronx, un ministerio bastante bendecido, no tienen miles y miles de personas, pero una de sus amigas y una persona íntima con ella, reciente, creo que, no sé si fue el jueves, acababan ellos de comer y todo, de almorzar, la muchacha tenía ganas de hablar con ella y cosas, y se sentía gozosa, y de repente cuando ella deja a la pastora en su casa, ella se va para la casa de ella, y en lo que va a cruzar la calle un carro la mata. Entonces son cosas que pasan que están fuera de nuestro alcance y de nuestro control. Pero imagínate una clase de esa clase de pruebas si fuese una persona íntima de nosotros, que aconteciese algo de esa índole. Estuviésemos nosotros, nadie está listo para recibir esa clase de dolor y una clase de noticia que llegue de repente. Nadie está listo, preparado para eso. Y aun cuando nosotros decimos, yo estoy preparado para esto, por ejemplo, en el caso de la madre mía, mi madre que murió del COVID, aunque ella tenía Alzheimer's y yo la iba a ver regularmente y oraba por ella y todo, y siempre la visitamos. Ella siempre tenía constante visita. Éramos muy cerca de ella. Pero aunque nosotros decíamos, bueno, estamos listos, porque estábamos preparados, veíamos como que ya, ella siempre decía, ya, yo estoy loco por morirme, ¿no? Pero cuando llegó el COVID y ella partió, el dolor es igual, porque ninguna persona está preparada para recibir esa clase de noticias. Ahora, volviendo a la clase, yo menciono de esto porque nosotros queremos que Dios nos use, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a darlo todo por Cristo. Vamos a ser sinceros. Dice que el que quiera seguir a Jesucristo tiene que tomar su cruz y seguirle. No podemos estar en dos aguas. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguir como los discípulos lo siguieron a Él. Porque el ejemplo bíblico, para que Dios haga esos milagros, esos prodigios a través de nosotros y que Dios nos use poderosamente, debe de ser el ejemplo bíblico. No el ejemplo que están dando muchos profetas, por así decirlo, entre comillas, y muchos pastores y ministros y evangelistas que últimamente han mal empleado estos dones para el beneficio de ganancias y haciendo mercadería de las almas. Yo siempre hablo de esto, porque sabemos que la iglesia es el negocio de Dios y Dios permite que nosotros hagamos cierta clase de situación para nosotros bendecir financieramente a la iglesia, porque la iglesia tiene que ser sostenida por los miembros. La iglesia debe ser sostenida por los miembros y los miembros van a ser bendecidos según Dios va bendiciendo a la iglesia, y Dios siempre va a bendecir a su pueblo. Pero nosotros torcer el don y usarlo para mi ganancia deshonesta y mercadería, eso no lo vemos en la Biblia. Y lo vemos en el ejemplo de cierto mago, Simón el mago, que quería comprar el don. Y le dijo a Felipe, mira, yo quiero esa clase, yo quiero que cuando yo le imponga la mano a la persona, ellos reciban el Espíritu Santo de Dios, y le ofreció dinero. Y hubo a otro también, creo que fue el apóstol Pablo, y le cayó ceguera encima. ¿Por qué? Porque trataron de usar el Espíritu Santo de Dios inadecuadamente. Amén. Y eso es un peligro. Y nosotros en el don de profecía hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar, hermano. Y es necesario que nosotros montemos cierto fundamento antes de empezar a detallar ciertas cosas que nos van a ayudar. A mí me ayuda, porque a mí siempre me ha interesado la profecía. Yo tengo varios libros que yo los leo, pero que, wow, hay mucha información, ¿no? Bendecimos el nombre del Señor. Entonces nosotros vamos a ver cómo eran los profetas del Antiguo Testamento a los profetas del Nuevo Testamento, y todos los profetas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento eran hombres entregados a Dios. Pero ya después del libro, y seguimos escribiendo el libro de los Hechos, pero en estos últimos tiempos la profecía ha sido más usada. Vamos a ser sinceros, no podemos tapar el sol con una mano. Aunque hay profetas verídicos, no podemos decir que no hay profetas, sí lo hay. Porque la Biblia declara y dice que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. En otras palabras, que ese don todavía está dentro de la iglesia, pero hay otros que tienen el don de profeta. O ese es un llamado, ya ese es el oficio de profeta, en donde tú operas dentro de ese don. Y casi siempre dentro del don de profeta, como yo lo he venido mencionando, operan otros dones, porque todos se interrelacionan uno con el otro. El don de conocimiento, el don de sabiduría siempre fluyen con el don del profeta.
Hay aún el don de fe. O sea, que el depósito, cuando llega una vasija, la vasija debe de aprender o debe de tolerar la presión que demanda el don. Hay una presión y hay unas pruebas que se levantan para ver si nosotros vamos a dar la talla para tolerar cierto don. Y debemos de ser una vasija estable. No que yo voy a estar un día y podemos estar a veces como en 60, en 70, 80 o 90, ¿no? Por así decirlo. Pero debe de haber una estabilidad espiritual en donde el Espíritu Santo de Dios pueda confiar en nosotros los dones. Y es por eso que el Espíritu Santo de Dios ha denominado ciertas personas con ciertos dones, porque Él sabe que son vasijas que van a tolerar la presión y van a ser responsables con lo que Él deposita. Si tú quieres esos dones, debe de negar cosas que tú no quisieras negar. Negarlo a nosotros mismos. Entonces, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y cada uno va a tener su lucha en ciertas áreas, ¿no? Porque ninguna persona puede decir que no, ya yo llegué a la perfección. No hemos llegado a la perfección todavía. Todo el mundo tiene lucha. El apóstol Pablo la tuvo y fue el hombre que me escribió escritura en la Biblia. O sea, así que nosotros tenemos que entender estas cosas. Hablando del don de profecía, vamos a hablar un poco sobre este don. La profecía es un don especial que capacita al creyente para dar un mensaje de revelación directa de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. O sea, no es que yo voy a venir, así dice Jehová, y Dios no ha dicho nada. No, porque nosotros podemos estar emocionados con ciertas cosas y la carne puede venir y puede lanzar ciertas cosas, el ser humano, ¿no? Puede también el enemigo, porque el enemigo también se infiltra. Son cosas espirituales que nosotros tenemos que tener, don de discernimiento, discernirnos a nosotros mismos las cosas que nosotros hacemos. Porque hay voces que nos hablan a nosotros. Nos habla nuestra propia mente, nuestro propio yo, nos habla el enemigo y nos habla el Espíritu Santo de Dios. Debemos de saber de discernir la voz del Espíritu Santo de Dios, la cual es inconfundible. Usted sabe cuando el Espíritu Santo de Dios le está hablando a usted. Cada uno de nosotros sabe cuando es Dios que nos está hablando a nosotros. Y aunque hay personas que no quieran creer cuando tú dices, bueno, el Señor me habló a mí, hay cosas que Dios no habla que son para nosotros mismos. Eso no es para que tú lo divulgues, ni lo comentes, ni lo profetices, sino para que tú mismo atesores la reprensión de parte del Señor, la exhortación o la consolación, que eso es para ti. Pero una persona que fluye dentro del don de profecía y Dios le lanza una palabra y hay veces que esa palabra está en esa persona y el Señor está ahí cocinando esa información y la persona llega un tiempo que no va a tolerar y va a tener que decir lo que el Señor le está dando. Así eran los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento eran personas casi siempre que vivían en solitud, que estaban en soledad. Gente que estaba entregada a Dios y no comprometían el mensaje de Dios por el dinero. Y hoy en día hay muchas personas que se inventan que así dice Dios y como tienen el internet y tienen un montón de información, se van a Facebook y se meten en Google, buscan información aún de los mismos miembros y ya le conocen hasta la fecha de nacimiento y salen con eso, que no podemos estar inventando cosas, vamos a ser sinceros. Yo digo esto porque hay individuos que son así de torcidos, que son capaces de tratar de imitar los dones de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Porque el enemigo hace eso. El enemigo tiene una imitación barata de lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando está fluyendo el Espíritu Santo de Dios, eso es algo sobrenatural. Usted no va a estar pensando en porque yo puedo, por ejemplo, tener mucha información bíblica y puedo conocer Biblia. Pero eso no quiere decir necesariamente que yo vaya a fluir dentro del don de profesión, del don de profeta. Dios puede hacer lo que le da la gana con cualquier miembro y que el miembro fluya con el don de profecía. Ahora, el profeta, cuando Dios le da palabra a un profeta y un profeta verídico, sabemos que ese profeta cuando diga la palabra de parte de Dios, en primer lugar no va a chocar con las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual nosotros tenemos que andar diligentemente y que ella alumbre como un faro dentro de nosotros. Esta es la palabra profética.
yo quiero declarar una palabra profética verídica, yo tengo que venir con esto. Porque todos esos profetas del Antiguo Testamento decían, así dice Jehová. Y cuando tuve la palabra de ellos, ninguno de ellos chocaban con el otro. Y eran años y años separados en cuanto al tiempo de la profecía. Pero hoy en día la gente dice cualquier clase de torpeza y dicen que eso es profecía. No, nosotros vamos a aprender poco a poco qué es la profecía, porque en los últimos tiempos, dice el Señor, que iban a venir muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. Entonces la iglesia de Cristo no puede estar desapercibida y ser engañada tan fácilmente, porque el Señor dice que aún los escogidos iban a ser engañados. Eso debe de meterle temor a uno, porque nosotros debemos de conocer nuestro libro sagrado. Y por más bonita que se escuche la palabra, o por más unción y carisma que tenga el que esté ministrando, si el profeta que ministra la Sagrada Escritura la torció totalmente, porque cualquier persona se puede equivocar. Puede haber una equivocación, pero tú tomar la Sagrada Escritura y torcerla, tergiversarla en su totalidad y hacer un montón de cosas, y luego tú venir a querer a impartir, ¿qué es lo que tú vas a impartir? Porque si tú torciste todo el libro sagrado y no entraste armonizando con lo que el Espíritu Santo de Dios escribió, entonces ¿qué tú vas a impartir? Nosotros no podemos tergiversar las Escrituras y luego impartir, porque lo que yo voy a impartir va a ser el don el espíritu de error que yo tengo, por así decirlo, ¿no? Porque hay muchas personas que han mal usado las Sagradas Escrituras y el enemigo lo ha usado con ese propósito. Ok, vamos a 1 Corintios capítulo 14, 24 al 25. Tenemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y el 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. ¿Ok? Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Eso quiere decir que nosotros podemos aprender a profetizar. Debemos de seguir primeramente el amor y procurar los dones espirituales. Bueno, disculpe, pero ahí en esa sección no habla específicamente de profetizar la palabra, o sea, de enseñar la palabra. No es de cierta revelación personal hacia el creyente, sino una exhortación general de la palabra o enseñanza. No, claro. Porque yo no puedo enseñar revelación. La revelación viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Pero si yo estoy declarando una palabra y yo estoy exhortando, entonces todos estamos haciendo las cosas indebidamente, sin el orden de la Biblia. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que van a entrar a decir, esta gente son unos. Por ejemplo, el Espíritu Santo de Dios se puede mover a través de ¿qué? Del don de lenguas. Pero si todos estamos hablando lenguas a la misma vez y no hay nadie interpretando, se puede perder lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decir. Debe de haber un orden. Entonces, puede declarar una persona la palabra en lengua y otra persona puede interpretar. Entonces, que no podemos hacerlo todos nosotros desordenadamente. Y sabemos que nadie puede enseñarle a otra persona revelación, pero sí podemos enseñar cómo hacer las cosas debidamente. Y vamos a aprender. Porque lo que pasa es que nosotros hemos tenido miedo. Yo no puedo enseñar, nadie puede enseñar a ninguna persona a hablar en lengua, porque es un don sobrenatural de parte del Espíritu Santo de Dios. Ninguna persona puede enseñar a hablar en lengua. Estos son dones que los da el Espíritu Santo de Dios. Yo no te puedo enseñar a ti a declarar una revelación que venga del Espíritu Santo de Dios, porque yo no sé lo que el Espíritu Santo de Dios va a declarar a través de ti. Pero si tú eres una persona que está en cierta clase de inmadurez y no tienes suficiente información y tú quieres declarar algo, entonces obviamente hay que instruirte. Mira, hermano, esto y esto y esto, cierta clase de dirección. Amén. Si me doy a entender. Amén. Bendecimos el nombre del Señor.
No es la profecía, dice aquí, no es la recitación de un sermón preparado con anterioridad. ¿Ok? Aunque cuando nosotros estamos declarando la palabra profética, la Sagrada Escritura, podemos en cierta forma decir que nosotros estamos declarando profecía, pero nosotros no estamos recibiendo una revelación directamente como lo recibieron los profetas, ¿no? Ya nosotros tenemos la palabra profética segura que aquí en la Sagrada Escritura. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la profecía no es primordialmente la predicción del futuro, pero en la predicción del futuro, pues ya todo lo que va a pasar en el futuro está escrito en la Sagrada Escritura. Ahora, Dios puede declarar a través de un profeta, mira que va a haber pero tiene que ser un profeta verídico, porque hay muchas personas que se han levantado y están prediciendo, están diciendo ciertas cosas que no se han cumplido. Entonces nosotros sabemos que un profeta de Dios es verídico cuando lo que dice se cumple, o si va en armonía con las Sagradas Escrituras. Aquí cada cual puede opinar, puede pensar, pero aquí tenemos lo que dice la Sagrada Escritura. Nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la Sagrada Escritura. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces la profecía se usa para exhortación, para consolación y para edificación. O sea, cuando yo estoy dando una palabra profética, o sea, para consolar, para exhortar, ¿ok? Y para edificar. Están los errores de que casi siempre a la persona le gusta que le profeticen cosas, que le digan cosas buenas, pero nadie quiere que le diga, mira, tienes que corregirte, están dando medio torcido. Y hay cosas que por ética moral, hay personas que cuando están declarando la palabra tienen un poco de tacto para hacer las cosas, ¿no me comprende? Pero si Dios te viene amonestando sobre cierta situación y tú posiblemente no le estés haciendo caso, es posible que Dios te dé una reprensión pública. No queremos, nadie quiere ser avergonzado públicamente. Puede decir, no, eso no es para mí, eso es porque este profeta está declarando la palabra en la carne. Y nosotros siempre queremos escuchar algo como que a nosotros, como que nos caiga bien. Pero la palabra tenemos que tomarla de Dios, sea para reprensión, sea para edificación o sea para consolación. Tenemos que tomar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Okay? Así que hay mucha información que dar sobre el don de profecía. Y hay cosas que vamos a venir hablando para que nosotros podamos entender verdaderamente qué es la profecía y cómo actuaban los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a buscar a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, 15 al 25. Dice aquí: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y conforme a todo lo que pediste Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de tus hermanos como tú. Pondré mi palabra en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mi palabra, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto es peligroso, ¿no? El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dijera en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Ustedes están viendo? O sea, sé que debe de haber algo, se debe de cumplir lo que el profeta está declarando. Verdaderamente Dios ha hablado. O sea, sé que la iglesia tiene que estar con las antenas paradas cuando una persona está declarando palabras proféticas, porque es un don que ha sido mal usado. Y
hasta cierto punto muchas personas y muchas iglesias han silenciado la voz de este don por la paranoia que ha entrado. ¿Ven? Tenemos que confiar en el Espíritu Santo de Dios. Y las personas que están liderando y dentro de la iglesia deben de estar con el conocimiento bíblico y en comunión con Dios para saber hacer las cosas para que nosotros no ofendamos a la vasija, porque podemos ofender a un hermano o una hermana que está fluyendo con un don de profecía que posiblemente lo está haciendo en fuera de orden, pero no quiere decir que no está fluyendo, pero lo está haciendo fuera de orden. Hay que enseñarle sobre el orden, porque dice que el espíritu del profeta se somete al profeta. Es como que yo empiezo a declarar lengua y yo empiezo a hablar lengua desordenadamente y digo, no, que eso yo no lo puedo controlar. No venga con eso. Porque nosotros podemos controlar ciertas cosas. No podemos ser tan emotivos en donde nosotros traigamos el desorden dentro de la iglesia. Tenemos que ser personas maduras. Y tenemos que ser niños en la malicia. No ser malos, ser buenos para con Dios. Y no serle de tropiezo a los hermanos. La iglesia necesita, mira. La iglesia necesita amor. Todos los hermanos necesitan amor. Todos nosotros. Por eso fue que el apóstol Pablo dice: ¿de qué vale que yo esté profetizando, hablando lengua, que yo toque un instrumento, que yo haga todas estas cosas para Dios, pero que en mí no se vea como un amor genuino para los hermanos? Debe de haber amor. Nosotros tenemos que pedir al Señor amor por las almas. Esto yo lo aprendí de un pastor chileno, el que me bautizó a mí. A mí me dice: mire, hermano, con esa vocecita, usted tiene que pedir al Señor que Él le dé amor por las almas. Porque eso, yo recién entrando, porque yo quería evangelizar, llevar la palabra y testificar. Usted tiene que decirle al Señor que le dé amor por las almas, hermano. O sea, nosotros tenemos que, sobre todas las cosas, amor. Si usted es una hermana o un hermano y usted está fluyendo en el don del amor, de la misericordia, de la consolación, y usted trabaja en la iglesia, limpia, hace lo que usted haga, y usted lo hace con amor, usted se piensa que ese dote que Dios le ha dado es menos que una persona que está profetizando internacionalmente. No, porque Dios está en todas partes y Dios ve la categoría del tu don igual que la categoría del don de profeta que está profetizando por otro lado y que está recibiendo esa atención pública, pero que también ha sido perseguido y ha recibido una clase de presión de parte de Dios para llevar esa palabra. Muchos de los profetas no querían predicar la palabra. No es que ellos fueron obedientes, no, ellos aprendieron obediencia. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él, cuando Él estaba orando en el huerto, hágase, Padre, tu voluntad. Dice que Él puso la mirada en el gran galardón de las almas que iban a ser salvas después de su muerte. Es que no podemos declarar estas cosas. Estas cosas no son fáciles. Nunca una persona puede decir que servirle a Dios es fácil. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dios nos va a dar a nosotros la gracia y el amor para hacer las cosas para Dios con amor. Porque nosotros no venimos a la iglesia como robots. Porque las personas que son del mundo, voy a decir por así decirlo, que no tienen el Espíritu Santo, ellos piensan como que nosotros somos robots y que vamos a la iglesia como porque estamos como forzados a hacerla. No, yo vengo a la iglesia por amor, al amor, devolviéndole algo de lo que Él me dio a mí. ¿Tú me comprendes? Entonces yo le sirvo al Señor porque mi vida no valía 3 centavos hasta que yo vine a Cristo. Después que yo vengo a Cristo, yo no puedo ahora tomar mi vida y hacer lo que me da la gana a mí. Entonces por eso es que nosotros tenemos un compromiso de servicio para con Dios. Entonces el servicio que yo rindo a Dios, al fin de cuentas, lo que teníamos que hacer lo hicimos. Para nosotros evitar la levadura farisaica que se le entra a uno cuando Dios empieza a usarlo. Bendecimos el nombre del Señor. El don de profecía se manifiesta, escuchen esto, cuando un creyente expresa lo que está en la mente de Dios por la inspiración del Espíritu Santo, no por inspiración de sus propios pensamientos. Yo estoy inspirado, no es tu inspiración, es inspiración, algo que fluye. Eso para mí eso bueno, no es increíble, pero que a mí eso, yo me admiro de esas cosas. Nosotros debemos de admirarnos de las cosas del Espíritu Santo de Dios, más que las cosas del diablo. Usted empieza a mirar por YouTube y usted ve una cosa desastrosa que hace el enemigo y los magos y toda esta gente, y la gente dice, y están admirados. No.
Tenemos que admirarnos de esto, de lo que hace el Señor. Porque el enemigo no puede engañar a nosotros a través de los ojos y robarnos a nosotros la bendición de Dios. Primera de Corintios 14:1 dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ok? Pablo nos insta a procurar los dones espirituales, pero sobre todo el de profecía. ¿Ok? Versículo 39, así que hermanos, 14:39 dice: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Es que él habla bastante sobre el don de la profecía, porque es la exhortación, la consolación, la edificación de la iglesia es importante, es importantísima. Porque cuando estamos declarando una palabra que alguien, por ejemplo, llega un indocto, un incrédulo, y ve la palabra que está fluyendo con liberalidad de parte del púlpito, y la persona que está predicando la palabra, y hay hermanos que pueden acercársele, mira hermano, si se enteran que la persona está por cierta situación, le pueden traer una palabra de consolación. O sea, sé que una persona no posee todos los dones. Una persona puede usar, el Espíritu Santo Dios puede operar en esa persona con ciertos dones, con los dones que él haya dispuesto a utilizar esa persona. Pero hay otras personas que tienen dones que también se complementan uno con el otro, porque ahí es donde Dios se lleva la gloria. Amén, porque somos un solo cuerpo. En otras palabras, el que es mano es mano, el que es pie es pie. Si usted Dios le dio a usted la habilidad de ser el pie, no se ponga inconforme porque usted no es ojo, o viceversa. Y el apóstol Pablo hace la comparación de los dones con el cuerpo humano. Cada parte de su cuerpo es importante. Mira, a mí se me parte una uña, y a las mujeres cuando se parten una uña, oh, mi uña, me empiezan a chequearse la uña. ¿Ah? Aunque a veces son postizas, pero no importa. Y se empiezan a quejar de la uña que se partió, ¿no? Son de farmacia. Pero por así decirlo. Eso es lo importante que es el don, por más mínimo que nosotros pensemos, o más insignificante que sea, nada es insignificante para Dios. Nosotros no podemos sentirnos como que yo soy insignificante. Hay hermanas de cierta edad que llegan a la iglesia, pero esas hermanas fluyen con la oración, fluyen dentro del don de la oración. Esas hermanas son importantísimas. Cuando yo predicaba y evangelizaba, me acompañaba un montón de 5 o 6 ancianas. Yo me sentía seguro. ¿Saben por qué? Porque eran ancianas de oración. Y el diablo no va a inventar donde hay gente de oración, gente que están llenas del Espíritu Santo de Dios. Uno se siente guardado porque estamos lidiando con entidades espirituales. Yo puedo ir con mi músculo y fortalecido, pero si Dios dice, bueno, tú te quieres defender tú solo con tu músculo, yo te voy a enviar un agente fuerte de esto que te dé una... Y Dios lo ha permitido, Dios lo puede permitir, porque estamos lidiando con entidades espirituales. Eso es tan importante que cada uno de nosotros sintamos que el don que yo tengo es importante y la iglesia lo necesita. Sí, la iglesia necesita tu don, necesita tu dote. Hay personas que se han sentido insignificantes y porque piensan que no lo usan, se van de la iglesia y se van a otra iglesia, y entonces en la otra iglesia quedan sentados. Dios nos va a usar a nosotros cuando Él quiera. Y Dios nos empieza a preparar. Nosotros no hemos terminado la carrera. Todavía hay cosas que Dios tiene que desarrollar en cada uno de nosotros. El Señor le dijo a los discípulos, todavía hay cosas que yo quisiera darle a ustedes, pero todavía ustedes no las pueden sobrellevar. Se lo dijo a ellos, a los discípulos. O sea, sé que no estaban preparados. Inclusive le dijo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen que llegue el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque Él lo va a llenar a ustedes con poder. Bendecimos el nombre del Señor. Ya habíamos dicho que el don de lengua, bueno, hablando sobre el don de lengua aquí, bendecimos el nombre del Señor. El don de profecía es de gran ayuda en el Evangelio. ¿Ok? Vamos a buscar a Hechos 15:32. Hechos 15:32. Hechos 15. Dice aquí, y Judas, y no Judas Iscariote, porque ya Judas Iscariote estaba ahorcado, y Silas, como ellos también eran ¿qué? Profetas, consolaron, confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Se dan cuenta? La palabra aquí, en el sentido que está siendo usado el don de profecía. Bendecimos el nombre del Señor.
La profecía tiene siempre como destinataria el pueblo de Dios. En todo caso debe ser dada en presencia de otro, ya que ésta debe de ser evaluada por la iglesia. Yo he visto personas que empiezan a profetizar a la gente como en secreto por los oídos. Yo no sé qué usted opina sobre esto. Yo no voy a comentar sobre esto ahora, porque nosotros todavía recién empezamos a hablar sobre este don. Y hay mucha información que dar sobre esto, porque la iglesia debe de conocer este don. Debe de conocer lo que está aconteciendo con el don de profecía y profético en estos últimos tiempos. Porque nosotros vamos a ver personas que van a estar fluyendo, entre comillas, proféticamente, y nosotros vamos a decir, no sé, como que hay algo como que no me cuadra en la forma que él está presentando esta profecía. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios no va a contrarrestar la Sagrada Escritura, y esto es una forma de nosotros evaluar la profecía. Amén. Gloria al Señor. ¿Me están entendiendo? Voy a hablar un poco sobre los peligros de la profecía. Y yo apenas recién entré de esto, o sea, recién estamos entrando. Dice, buscando profecía, evadiendo la responsabilidad personal de la Sagrada Escritura. Me explico. Hay personas cristianas que van, si saben que hay un profeta en tal iglesia, se van para allá a buscar profecía. Si hay otros, se van de iglesia en iglesia buscando profecía. Porque muchas veces estas personas evaden la responsabilidad que ellos tienen de conocer la Sagrada Escritura y lo que Dios tiene que decirle a ellos. Porque mira esto, el Señor me dijo que te diga, pero Dios me puede hablar a mí directamente. ¿Por qué tiene que decirte a ti algo que ya Él me puede hablar a mí directamente, cuando ya Dios ha dicho que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios estaría dentro de nosotros y sobre nosotros, y que la unción misma nos iba a enseñar? Dios me puede hablar a mí directamente. Ahora, Dios puede usar a una persona para traerte una amonestación. Mira, he estado inquietado por esto, he tenido un sueño, Dios me está inquietando sobre esto, pero que el Señor me dijo que te diga. Eso para mí es una profecía. Eso es, bueno, ¿qué tú sentiste? ¿Me viste en sueño? Bueno, amén, ora por mí. Porque casi siempre cuando Dios nos revela algo de una persona es para que nosotros oremos. Porque Dios nos inquieta, nos muestra a la persona está pasando con cierta situación, y Dios quiere que nosotros oremos por esa situación. Amén. Este es uno de los peligros que hay en la profecía, en donde la persona anda buscando profecía. Pero tú no tienes la palabra profética segura más ahí. Tú no tienes la Biblia aquí. Aprende tu Biblia, no sea vaga, no sea vago. Lee la Sagrada Escritura. Poco a poco tú vas a ir entendiendo. Si te inquieta la profecía, te busca la concordancia, profecía, busca cómo las personas cómo hablaban los profetas en el Antiguo Testamento, cómo hablan los profetas en el Nuevo Testamento. Busco información, busco un diccionario y me voy alimentando. Le digo, Espíritu Santo de Dios, revélame, muéstrame, enséñame. Porque ¿para qué tenemos nosotros el Espíritu Santo de Dios? Es para preguntarle a Él, inquirir a Él, que nos enseñe a nosotros. Porque si Él escribió la Sagrada Escritura, inspiró a los profetas y a los escribas, a las personas que escribieron la Sagrada Escritura, para que ellos la escribiesen y nosotros la tuviésemos aquí ahora en una forma de libro, Él también nos puede dar a nosotros la información. Amén. Tenemos que tener esa dependencia. Y si nosotros queremos que Dios nos use en estos dones, tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Evitar hacer las cosas que nosotros sabemos que hacemos, que nos pueden a Él contristar. Amén. Y hay personas que Dios puede permitir a veces que te ofendan o te hagan algo, y Dios lo que anda buscando a ver si tú vas a perdonar. No te digo que lo perdonares 7 veces, sino 70 veces 7. Y tú sabes que la persona hace eso, y dices, ¿por qué tú haces eso? Y tú sabes que eso me ofende. Entonces, a volver a perdonar de nuevo. El siervo siempre va a ser probado, porque el Señor desea formar su carácter en nuestros corazones. Amén. Es decir, yo no estoy en desacuerdo. 100%. Sí. Eso va juntamente con lo que yo dije. Porque podemos pedirle, Señor, yo quiero aprender a profetizar. Y yo, mire que yo he estudiado Biblia, pero ahora que yo he estado estudiando detalladamente sobre los dones del Espíritu Santo de Dios,
y viendo el capítulo 14 de Primera de Corintios, oye, pero todo este tiempo yo debí de haber estado pidiendo, Señor, ayúdame, enséñame a profetizar. Que lo hacemos, podemos declarar la palabra en la calle, predicar, y lo hacemos predicando, porque yo predicando la palabra, el Señor, el Espíritu Santo de Dios me puede usar en una profecía, puede hacerlo. Pero que Él lo dice ahí tan detalladamente, y Él lo dice, mira, procuremos sobre todo profetizar, que lo procuremos, o sea, que diligentemente busquemos las cosas espirituales. La iglesia está carente de personas que sean usadas con los dones del Espíritu, porque nosotros nos hemos conformado al evangelio de los últimos tiempos, que tú vas y que ahora es que tú das tanto, entonces Dios te va a bendecir. Hazte una siembra tanto. ¿Qué es lo que es eso? ¿Dónde? ¿Por qué? Y yo sé que Dios te puede bendecir a ti, porque cuando nosotros sembramos un ministerio y le damos una ofrenda a un hermano, Dios nos bendice a nosotros, eso es bíblico, podemos bendecir, necesitamos la ofrenda, necesitamos la bendición de parte de Dios, pero el énfasis no debe estar en lo material, sino en lo de Dios, en lo del Espíritu, en lo del Espíritu de Dios, porque un alma vale más que todos los tesoros. ¿Cuántos de nosotros no estamos, Señor, ayúdame, quiero conseguir un carro nuevo? Señor, ayúdame a pagar este bill. Y empezamos con eso. Eso ya. Pero, Señor, dame una unción. Quiero orar por los enfermos, que los enfermos sean sanados. Esas son las cosas que Dios quiere que nosotros, y podemos, dice, buscar primeramente las cosas de arriba, y las demás vendrán por añadidura. Pero a veces nosotros queremos la añadidura primero. Diga, hermano. Yo pienso que como dice la Biblia, procuráis profetizar. Porque cuando uno profetiza, no es que el Señor te enseña, te usa. O sea, si procuramos buscar en el Espíritu Santo, somos instrumentos para profetizar. Porque profetizar no se aprende. No. Eso viene del cielo. Dios escoge y Dios da la palabra a uno. Pero no hay escuela para aprender a profetizar como ciertos hombres que dicen, escuela para aprender a profetizar. No, eso no es así. Solo Dios tiene el poder para usar a las personas para que profeticen. Y es así. En el Antiguo Testamento habían escuelas de profetas. En el Antiguo Testamento había escuelas de profetas. En el Nuevo Testamento, como yo lo dije anteriormente, sabemos que el don de profecía es algo sobrenatural que viene sobre ti, es parte de Dios. Pero vuelvo y repito, si tú estás haciendo la cosa y tú estás profetizando en una forma que no cae como dentro de cierto orden, entonces lamentablemente sí va a haber que instruirte sobre ciertas cosas. Porque hay peligros dentro de la profecía. Y no estoy en desacuerdo con lo que usted dijo, porque yo sé que esto es sobrenatural. Sí, nosotros estamos enseñando sobre los dones del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios puede usar a quien quiera. Sí, correcto. A quien quiera. Porque son dones sobrenaturales. En otras palabras, yo no lo puedo producir en mi propia mente que yo pueda decir algo. Pero una persona puede hacerlo. No podemos nosotros ahora ponernos en cierto lugar donde decir que no, el enemigo se infiltra en estas cosas. Inclusive que la persona, hay iglesias que han sido destruidas bajo este supuesto don de la profecía, donde ha visto como cierto control. Y las personas quieren profetizar, entonces si el pastor dice una palabra, y hace una palabra bíblica y lanza la palabra, hay personas, no me refiero en este lugar, que pueden salir con una palabra que profética para contrarrestar lo que se ha dicho desde el púlpito. Entonces que hay cierto peligro que nosotros debemos de aprenderlo. Porque queremos hacer las cosas para que Dios sea glorificado y para que la iglesia sea edificada. Nosotros no lo conocemos, yo no lo conozco todo. Aquí cualquiera persona Dios la puede usar. Y hay personas que Dios fluyen con el don de la exhortación, el don de la consolación y edificación. Pero nosotros tenemos que aprender y debemos de estudiar. Debemos estudiar las Sagradas Escrituras y debemos de aprender y de estudiar de las personas que han sido usadas de parte de Dios, que no han dejado nosotros información. Porque cuando nosotros aprendemos ciertas cosas y cierta información, aunque sabemos que Dios fluye sobrenaturalmente, nosotros como seres humanos aprendiendo podemos aplicar de personas que han tenido más experiencia que nosotros. Porque por eso nosotros estamos estudiando las Sagradas Escrituras, para aprender lo que ella nos ha dejado.
Nosotros no podemos salirnos fuera del cuaderno bíblico y del consejo bíblico que dice cómo nosotros debemos de usar los dones. Amén. ¿Estoy equivocado? Okay. Y hay clases ministeriales que Hay clases que te enseñan. O sea, hay cosas que nos... Mira, nosotros podemos aprender lo que el ser humano nos puede ofrecer. Examinarlo todo, retener lo bueno. Lo malo tú lo rechazas. Ahora, mira, cuando Dios te ve a ti, y vamos a hablar sobre esto. Cuando Dios te ve a ti estudiando, ¿se acuerdan de Daniel? Daniel, que es uno de los profetas, para mí, uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Daniel, antes de sacar con la profecía de las 70 semanas, que hoy en día nosotros estamos esperando que donde si vamos a entrar ya en las 70 semanas, porque ya 69 han pasado. Antes de recibir esa profecía de parte de Dios, dicen que él está estudiando los rollos sagrados de Jeremías, cuando se iban a cumplir los 70 años de cautiverio. Entonces, cuando él está en esa inquietud por conocer estas cosas de Dios, ahora Dios le trae a él una información sobrenatural sobre el fin de los tiempos. En otras palabras, cuando nosotros nos esmeramos y buscamos y ponemos interés por las cosas de Dios, Dios nos revela a nosotros también lo sobrenatural. Porque yo no puedo depender solamente del Espíritu Santo de Dios porque yo soy vago o vaga para el estudio, no. Muchas personas han sido así. No quiero que nos apoyemos solamente en el intelecto, no. Yo no soy de esa persona. Porque de todos los libros que yo más leo, yo leo la Sagrada Escritura. Tengo una Biblia casi nasal, una Biblia, por donde quiera tengo una Biblia. O sea, que nosotros debemos de estudiar la Sagrada Escritura. Nosotros no podemos ser negligentes en el estudio que merita la Sagrada Escritura. Y por más conocimiento que nosotros tengamos, no debemos de apoyarnos en nuestro intelecto, sino en el intelecto del Espíritu, porque ese también es parte del peligro que hay en la profecía, donde personas quieren profetizar por el intelecto que tienen y por el conocimiento bíblico que tienen. Pero si yo te estoy declarando una palabra de consolación, de exhortación y de edificación, te digo, bueno, el Señor dice, mira, derribaré los tesoros, te mostraré los tesoros escondidos, quebrantaré puertas de hierro, cerrojos de hierro, haré pedazos para mostrarte los tesoros escondidos. Porque Dios te quiere dar a ti una bendición posiblemente financiera que está atada y te llega esa palabra del Espíritu, pero de aquí escrita. Pero posiblemente no sea para ti. Mira, el Señor me da esta palabra para ti. Tú le das la palabra que viene de la Sagrada Escritura. Es una palabra profética, que este libro profético. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Miren esto. Otro peligro de la profecía es el orgullo. El orgullo puede ser un problema en aquellos que Dios empieza a usar proféticamente. En otras palabras, Dios te empieza a usar a ti proféticamente, pero entonces a uno se puede llenar de cierta levadura y de cierto orgullo, porque Dios me está usando a mí proféticamente, pero yo no soy que produzco eso. Eso lo produce Dios. Pero eso está en el peligro que puede haber en una vasija en donde Dios puede usarla proféticamente. O sea, que son peligros y son cosas que nosotros tenemos que tomarlo como una advertencia. Amén. La profecía nos puede desviar si nosotros solo queremos oír lo que nos agrada y no queremos oír la corrección del Señor. Si el Señor nos profetiza algo, queremos que suceda ahora. O si Dios te dice algo como que es una represión, nosotros no queremos escuchar esa palabra. Esa es la palabra que Dios te está dando. Amén. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos profetas que hablaron palabras y ellos no estaban mirando si le iban a caer bien a la persona o no. Ellos andaban buscando era agradar a Dios. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Señor. Amén. ¿Me están entendiendo un poco? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y me gusta porque los hermanos tienen información sobre la profecía. Sí, yo pienso que esta va a ser una clase bien buena, bien jugosa. La profecía, como yo hablé anteriormente, puede ser usada como una herramienta de control. ¿Okay? Hay algunos que mal usan el don de profecía como una herramienta de control, pero el Espíritu Santo de Dios no es autor de esa clase de profecía. En otras palabras, hay personas que se han declarado profetas. Hay iglesias que no, que este era profeta. Dios puede fluir a través de esa vasija. Pero que tenemos que tener cuidado de que nosotros dependamos solamente
de lo que diga una persona, cuando en realidad ya nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, la palabra profética más segura. Amén. Gloria al Señor. Así dice el Señor. El Señor me dijo. Ya yo hablé anteriormente sobre eso. También debemos nosotros de juzgar la profecía debidamente. Ok, el apóstol Pablo nos dio a nosotros aquí una directriz. Dice que 2 o 3 hablen. Primera de Corintios 14, 29. Él dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ok, gloria al Señor. Una profecía prematura. Juan 16, 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. En otras palabras, hay cosas que nosotros queremos que Dios haga en nuestra vida, pero nosotros en este momento no estamos preparados para lidiar lo que el Señor nos quiera dar. Tenemos que creer, tiene que haber cierta clase de responsabilidad y crecimiento espiritual. La vasija debe estar estable en lo que Dios va a hacer para Dios usarnos a nosotros. Porque si al Señor lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Si lo persiguieron a Él, y mira que el Señor me dio esta palabra a mí, el Evangelio de Jesucristo, el Señor me dio esta palabra porque yo me sentí un poco medio abatido, y el Señor me dice, yo sentí esa voz en el Espíritu que me dice, el Evangelio de Jesucristo es perseguido, pero el Evangelio de estos últimos tiempos es aplaudido. Aplauso. Pero muchos de los profetas, ¿cómo murieron ellos? ¿Cómo murieron? Vamos a mirar cómo murieron los discípulos. Decapitados, aserrados, Pedro crucificado a boca abajo, en hoguera, echado en el circo de los leones. Nosotros estuvimos allá en Israel y vimos eso, en España también. Porque acuérdense que Pilato creo que tenía una casa allá en España, y en España en cierto momento cuando fuimos vimos un circo allá que tenían ellos para donde ellos tomamos sus diversiones de echar a los cristianos. Es que nosotros tenemos que estudiar Biblia, hermano. Vamos a ser sinceros. Estudiar Biblia pero con humildad de espíritu. No depender de nuestro intelecto, sino pedirle a Dios que Dios nos revele la Sagrada Escritura. Amén. Así que vamos a darle la gracia al Señor. Yo voy a orar y la próxima vez que nos veamos, porque yo voy de viaje la semana que viene, gloria al Señor. Ok, así que vamos a orar y mi regreso seguiremos hablando de esto. La hermana Yarini puede hablar un poco sobre la profecía. Así que ella tiene cierta información, ella le traerá. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos las gracias porque hemos podido, Señor, aprender sobre lo que tú nos estás revelando. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los hermanos que han podido compartir, Señor, su pensamiento y lo que ellos han entendido con respecto a la profecía. Tú eres, Señor, el que sabe. Ayúdanos, Señor, a entender y la gloria te la damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.